¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su amigo el Chino Carpintero. El día de hoy vamos a empezar con la fabricación de una pequeña cómoda, cajonera, peinador, como ustedes le quieran llamar, el cual lo estaremos fabricando a base de MDF natural de 15 milímetros y algunos refuerzos, peinazos, marcos o elementos en madera sólida de pino. Este video trataré de explicarlo lo más detallado posible, dado que algunos de mis videos anteriores que habla acerca de cajoneras, pues han tenido por ahí muchas dudas. Desafortunadamente, pues esos videos solamente eran fragmentos, no están completos. Entonces me tomé la libertad de hacer este video para poderles dar mayor información de todo en general. Entonces vamos a tratar de dividirlo en partes de fabricación, empezando por la primera parte importante que es la planeación. En esta parte de la planeación vamos a ver todo lo que es el listado de piezas, el despiece, la cuantificación o cubicado y hacer una pequeña acumulación de erogaciones o de gastos, no probablemente para hacer un presupuesto como tal, pero para más o menos ir viendo cómo se debe de agrupar esto. Entonces, en este primer video vamos a empezar a ver esa primera parte. En este caso, aquí tengo dibujado en el pizarrón una representación gráfica de lo que yo quiero. En este caso tengo lo que yo le llamaría un alzado frontal y en este lado tengo un alzado lateral. Siempre es conveniente realizar un plano, un dibujo en el cual nosotros podamos primeramente interpretarlo, entenderlo cómo está definido, pero también donde podamos nosotros tener las dimensiones de este proyecto. Evidentemente este proyecto que se me solicitó es un proyecto del cual yo, en conjunto del cliente, obtuvimos las dimensiones y las medidas de acuerdo al espacio y a las necesidades del cliente. Entonces las medidas de ahí es donde sale. En este caso vamos a tratar ahora sí que, de representar el dibujo lo más entendible posible para poder nosotros tener una percepción de lo que queremos. El alzado frontal nos muestra la parte frontal del mueble, el alzado lateral nos muestra la profundidad o el costado del mueble. Hay proyectos en los cuales se recomienda hacer alzados laterales derechos, izquierdos, planta, vista aérea, vista trasera, pues dependiendo mucho de las características del proyecto, si así lo requiera. Obviamente no les dejaré mentir que probablemente por la forma en la que está estructurado este mueble sería bueno tener más de una representación, pero por el espacio y obviamente conforme ustedes van aprendiendo y practicando, con una simple representación muy simple lo logran comprender. En este caso, a lo mejor para algunos de repente puede ser complicado entenderlo, entonces les explicaré brevemente qué consiste. Nosotros tendremos dos torres de cajoneras, de 4 cajones cada una, de 1,10 m de ancho por 1,10 m de alto, es decir, un espacio cuadrado. De este lado tendremos una pequeña cajonera de 2 módulos de 50 centímetros de alto y esta representación es un marco, un espejo, el cual va a fungir como ese peinador o esa área de visualización en este mueble. La idea es que este sea una cómoda para almacenar ropa y esta sea una área para almacenar lo que son los objetos pues, de belleza, peines y demás cuestiones. Entonces, esa es la idea. Tratamos de definir la mayoría de las dimensiones para tener un entendimiento y poder tener ahí un mejor razonamiento. Entonces, en este caso vamos a empezar con lo que es el listado de piezas. ¿Qué es el listado de piezas? El listado de piezas consistirá en desarmar todo esto y poderlo plasmar de una por una, con la finalidad de yo poder cuantificar o cubicar y que también yo tenga, ahora sí que mi lista de instrucciones de lo que yo necesito para armar ese mueble. Entonces, en esta parte lo que nosotros vamos a realizar va a ser el listado de piezas. Primeramente yo ya definí cuáles son mis elementos principales. Tengo que es el número 1, es el soclo. El soclo lo vamos a definir como esta parte que está aquí, que es una parte que va directamente al suelo, que es una parte transitoria entre el suelo y el mueble, considerando que para los muebles que son de MDF es muy recomendable que siempre haya un soclo, y más de este tipo, que es un soclo montante, que en este caso es una pieza independiente del mueble. ¿Por qué? Porque esta nosotros la tendríamos o la deberíamos de fabricar en madera natural para que tenga una mejor resistencia y durabilidad. Es decir, evitar que el MDF esté en contacto con el suelo y que la humedad y el deterioro lo pueda dañar en muy poco tiempo, ¿verdad? Luego tendremos el marco, que el marco va a representar esta parte de lo que algunos le llaman luna, donde va el espejo. Y la estructura, pues la vamos a manejar como todo el cajón este. Evidentemente, un cuarto elemento serían los cajones, pero eso lo vamos a tratar de analizar por separado para entender un poquito más de algunas cuestiones. Evidentemente, esto ya es más gráfico, más textual, y conforme pasen los demás videos ya irá siendo más visual de lo que vamos haciendo, es decir, lo iremos fabricando poco a poco, incluso hasta llegar al acabado. Entonces, vamos a empezar. Muy bien, empezando con el soclo. El soclo, nosotros aquí tenemos las dimensiones. Se nos dice que de ancho todo el mueble tendrá unos 70, pero nos hace alusión que el área del soclo tiene 5 centímetros de desfase. En este caso, la pieza no va a medir unos 70, va a ser unos 70 menos 5 aquí y menos 5 acá. De profundidad, el cajón tendrá 40 centímetros, pero el soclo tendrá un desfase de 2 centímetros. Entonces son 2 aquí y 2 aquí. En total serían 4 para que esto nos quedara tentativamente de 36 y esto de 1,60. La altura, que es la que está definida por esta cotación, es de 9 centímetros. Como usaremos pino radiata o pino chileno, como le conocemos aquí, pues digamos que es la medida a la cual nos podemos adaptar para eso. Entonces podría ser 10 centímetros, que es lo estándar, pero acoplándolos a la madera con la que vamos a trabajar, pues vamos a usar 9 centímetros, ¿vale? Ahora bien, otra cosa importante, mucho de esto puede de repente quedar un poco indescrito, es decir, a lo mejor este dibujo, este plano, no nos alcanza a visualizar todos los elementos.
mucho de esto depende de la experiencia de cada uno. Lo que sí les puedo hacer mención es que el zoclo va a estar compuesto de la siguiente manera. Vamos a tener dos elementos largos, que sería el frente y el trasero, y dos laterales, que sería el izquierdo y derecho, pero siempre será recomendable colocar refuerzos intermediarios dependiendo qué tan largo sea. En este caso, por el peso del mueble, considerando que es de MDF y que llevará puros cajones, nosotros le colocaremos dos refuerzos, por así decirlo, ¿verdad? Ahora bien, ya para empezar, vamos a marcar o vamos a empezar a escribir cuáles son las piezas que componen el zoclo. Vamos a irlas bajando de aquí así. Aquí ya es importante ir considerando qué tipo de unión o qué tipo de ensamble vamos a ocupar. Evidentemente este es un mueble simple, un mueble sencillo, entonces el ensamble tradicional que nosotros vamos a ocupar pues va a ser el básico, el ensamble a tope, algo más o menos así, con el cual por un clavo, un tornillo, pues lo vamos a unir. Entonces no habrá un ensamble tan especial, entonces lo que sí tenemos que hacer es el descuente de los grosores de la pieza, y eso lo veremos así. Acuérdense, cuando hagamos nuestro listado de piezas vamos a poner el siguiente orden: cantidad, ¿verdad? Un signo de igual que va a representar de esas piezas quiero de, ¿verdad? Y lo vamos a ordenar siempre en grueso, ancho y largo. Prioridad, siempre manejar las mismas unidades. Si van a trabajar en centímetros, si van a manejar pulgadas, pies, metros, como ustedes lo quieran manejar, pero traten de que todas las unidades sean iguales, no las revuelvan para que no se vayan a confundir. Muy bien, entonces vamos a ver. El zoclo, vamos a necesitar dos piezas largas, entonces la cantidad serán dos. Y vamos a empezar. Grueso, en este caso el grueso de la madera que trabajaremos será de 2 centímetros. El ancho, que es el que ya definimos aquí, será 9. Y el largo, que fue el que detectamos ahorita, 1,70 menos 5 y 5 de cada lado serán 1,60. Entonces, esas son las medidas de mis primeras partes del zoclo. Ahora, para los lados cortos, vamos a tener igual dos piezas de 2 por 9 por... Aquí es donde tenemos que considerar los descuentos que les decía. Primeramente, el zoclo no mide 40, mide 40 menos 2 centímetros de juego en cada lado, nos da 36. A eso hay que considerar que esa pieza va a ir clavada interna, es decir, el largo va a pasar completo y internamente quedará el corto. Entonces, como ya manejamos 2 centímetros de grosor aquí, el otro lado también tendría 2. Entonces, a los 36 le restamos estos 2 y estos 2 para obtener el largo final, que en este caso serían 32 centímetros, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, de aquí a aquí queremos que mida 36 centímetros, pero la medida real que yo ocupo es la interna. Entonces voy a descontar el grosor de la madera que pasa a lo largo. Entonces son 2 y 2 son 4, menos 36 nos queda de 32 centímetros. Aquí mismo podemos hacer la acotación de que tendremos dos piezas internas. Como son de la misma medida, podríamos, para no hacer tan larga la pieza, el listado, aumentar aquí a 4, que sería 1, 2, 3 y 4 piezas. Entonces, para el zoclo, esas son nuestras piezas necesarias para trabajar. ¿Ok? Ahora vamos con el elemento número 2, que decíamos que será el marco, ¿verdad? Entonces vamos aquí a manejar número 2, marco. El marco igual estará compuesto de dos piezas largas y dos piezas cortas, lo que le llamaremos largueros y peinazos. En este caso, manejaríamos igual, tendríamos dos largos o dos largueros. Aquí nos dice que el grosor es 2 y el ancho es 5, entonces sería de 2 por 5 por, y aquí esta acotación nos dice que es de 1,30 por 130 centímetros, ¿verdad? Y para los cortos, aquí en el plano es importante definirlo. Les digo, este está un poco escueto, dado que no tenemos el espacio como para poderlo representar, pero les hago la aclaración. La unión de ese marco será algo más o menos así. Nosotros tendremos esto, y nosotros aquí, por medio de un ensamble de caja y espiga, haremos la unión en cada intersección. En este caso, la espiga será de 2,5 de profundidad. Entonces, ahí tenemos que hacer descuentos, como le hacíamos hace un momento. Tenemos que el marco va a medir 60 de ancho, le vamos a restar 5 y 5 para obtener la medida de aquí a aquí, nos da 50, más los 2,5 de aquí, los 2,5 de aquí, que es la espiga, son 5, entonces la medida será de 55. Entonces ocuparemos dos piezas de 2 por 5 por 55 centímetros. Esos van a ser mis peinazos, ¿ok? Entonces ahí ya tengo lo que son mis peinazos. Ahora vamos a la parte 3, y que a lo mejor es la más larga, pero ciertamente es de las más sencillas. En este caso, lo que le llamamos estructura. Aquí en la estructura vamos a imaginarnos, vamos a tratar de visualizar que los muebles son dos muebles independientes, es decir, fabricaremos esta cajonera independiente y esta pequeñita independiente. Para la estructura vamos a ocupar MDF de 15 milímetros. Recuerden que para hacer estructuras de muebles sin necesidad de un bastidor, se necesita de 15 a 18 milímetros dependiendo de la profundidad y las dimensiones proporcionales del mueble. Para este tamaño de mueble, el de 15 milímetros es suficiente. Entonces visualizaremos esta parte. Tendríamos que este mueble mediría 1,10 de ancho por 1 metro de alto. ¿Por qué 1 metro? Porque se le va a descontar lo que es el zoclo, ¿verdad? Entonces, esa es la medida que tenemos que considerar, 1 metro de alto por 110 de ancho. Entonces, anotando ahí, vamos a empezar. En este caso, literal, es un cajón, una caja que va a estar compuesta igual de dos piezas, los dos largueros y los dos atravesaños. Entonces, vamos a tener dos piezas. En este caso, le vamos a poner 1,5, que es el equivalente de 5 octavos a centímetros, por
40. ¿De dónde saco el 40? La profundidad del mueble, por el largo que quedamos que iba a ser de 1 metro o 100 centímetros. Y para los dos travesaños van a ser dos piezas del mismo grosor, del mismo ancho, pero el largo cambiaría. ¿Por qué? Porque tenemos 1,10 menos el grosor de esta pieza y el grosor de esta pieza. Como sabemos que es 1,5, entonces a 1,10 le restamos 3 centímetros, que es 1,5 por lado. Entonces nos va a quedar de 107 centímetros. Esa sería la estructura principal. Ahora nosotros tenemos que colocar un refuerzo, ¿verdad? En este caso se colocarían dos peinazos de refuerzo en la parte trasera del mueble y en este caso tendrían una medida, serían de madera natural, los vamos a poner de 2 por 5 por 107 centímetros. Imagínense que por la parte de atrás clavaremos o colocaremos dos tiras de refuerzo por la parte de atrás para que el mueble tenga mayor estabilidad. Y a su vez colocaremos un fondo o un forro. En este caso sería un MDF delgado para tapar la parte trasera de la cajonera. En este caso, este sería de 3 milímetros y mediría 0,3 por 110 de ancho por 100 metros de largo, por 100 centímetros, perdón. Y esa sería la estructura principal del mueble más grande. Para el mueble más chico sería la misma temática, solo que considerando que es más pequeño, ahí no colocaríamos el refuerzo en madera porque no es tan necesario. Entonces tendríamos dos piezas de 1,5 por 40 por 50 centímetros, que sería el alto de este mueble. Y tendríamos dos piezas de 1,5 por 40 por, en este caso, 60 menos el grosor, que sería de 57 centímetros. También habría un fondo, que en este caso sería de 0,3 por 60 por 50 centímetros. Y ese es el listado de piezas principal para hacer la estructuración del mueble. Entonces, ahora, aquí lo que nos haría falta sería lo de los cajones. Que lo de los cajones lo podríamos analizar por separado. ¿Por qué? Porque en total tendríamos 10 cajones, de los cuales 8 son o deberían de ser exactamente igual, porque tienen el mismo ancho y el mismo alto. Estos son los que pueden variar, porque probablemente el ancho es el mismo, digo, el alto es el mismo, pero el ancho no es igual. Entonces, para eso lo analizaremos por separado para ver qué elementos corresponde a este proyecto. Entonces, lo manejaríamos de la siguiente manera. En este caso, el cajón se vería algo más o menos así. El cajón literal es una caja compuesta por 4 piezas, un fondo, y en este caso el tipo de cajón será de tapa, es decir, habrá una superficie de madera por encima que generará la tapa o la vista superior. En este caso definiríamos estas partes, sería lo que le llamaríamos laterales, esta parte sería lo que llamaríamos frente, esta parte sería el testero y esta parte sería el fondo o la tapa de abajo. En este caso, lo que ya tenemos definido para los 10 cajones va a ser la profundidad. La profundidad del cajón es de 40. Nosotros siempre nos asociaremos a las medidas de los correderas y más si el mueble llevará correderas. Entonces, acuérdense, va de 25 hasta los 60 en múltiplos de 5 en 5. Entonces, siempre buscaremos la más cercana sin pasarnos, evidentemente. Y en este caso nos queda una medida cerrada, que es la correa de 40. Entonces, 40 ya es estándar para la profundidad de los laterales. La altura, nosotros tenemos espacios acá en esta parte de 25 centímetros tentativamente, pero siempre hay que dejar una pequeña holgura, un pequeño descuento o espacio. Considerando que todavía no hemos hecho el mueble y no tenemos ahora sí que la noción, porque también es ciertamente válido que sobre la práctica o sobre la fabricación vamos definiendo las medidas exactas. En el plano hay que tratar de definir lo más exacto posible, pero siempre considerando que va a haber margen de error. Entonces, en esta cuestión, le vamos a dar nosotros 20 centímetros para que quede un pequeño espacio entre cajón y cajón y no tener complicaciones. Ya la tapa sí será otro boleto, porque la tapa sí habrá que tratar de hacerla lo más exacta posible, más no exacta porque tenemos que dejar algo que nosotros le llamamos holgura, que es un espacio de luz que entre tapa y tapa. Pero eso ya se definiría ya sobre la práctica. Aquí lo que vamos a definir va a ser las medidas del cajón. El ancho es el que nos falta. Nosotros en la sección grande habíamos dicho que el ancho efectivo de los cajones iba a ser de 55. Entonces, acuérdense, nosotros al ancho del cajón le tenemos que restar el espacio que me van a consumir las correderas a los lados. En este caso, las correderas que vamos a manejar nosotros son telescópicas y la fórmula o la clave aquí es restarle 1 pulgada al ancho efectivo para conseguir las correderas. Es decir, si yo tengo 55 centímetros, yo le voy a restar 2,5. En este caso nos daría 52,5. Esa sería la medida a la que yo haría mi cajón. Entonces, para esos 8 cajones grandes, la medida va a ser 52,5, ¿verdad? Y de ahí ya podría definir mis piezas. Los laterales los definiría como dos piezas de 1,5 por 20 por 40. Mi frente tendría uno de 1,5 por 20 por, y aquí considerar que este lateral va a pasar a largo y este también. Perdón, y este también. Entonces yo tendría que obtener la medida interna descontando los grosores. Entonces sería 52,5 menos 3, me va a quedar a 49,5, ¿verdad? El testero sería exactamente igual. Y en el caso del fondo, el fondo lo podemos colocar de muchas maneras: ranurado, traslapado o simplemente clavado o grapado por encima. En este caso así es como lo vamos a manejar
en esta ocasión. Ya en la práctica lo podemos llegar a ranurar para que tenga una mejor resistencia, pero aquí, para tener ese margen sobrado a la hora de ubicar o de cuantificar la madera, pues nos va a servir mucho mejor. Entonces tendríamos una pieza, en este caso sería más grueso, de 1/4 de pulgada, entonces sería 0.6 por 52.5, perdón, por 40 centímetros de profundidad. Eso va a ser para un solo cajón, ¿verdad? En este caso, como son 8, pues multiplicaríamos por 8 estas piezas, ¿verdad? Dándonos aquí 16, 8, 8 y 8 para los 8 cajones principales. Ahora, lo único que afectaría, lo que cambiaría en cuestión del otro cajón es este ancho. En este caso, los cajones más anchos ya no miden 55, miden 60. Entonces, acá lo que cambia es la operación. Va a ser 60 menos 2.5 nos da 57.5. Entonces, esta medida es la que va aquí. Entonces, lo único que cambiará va a ser esta medida, ¿verdad? Que ahora tendré que hacer la resta de esa parte y en este caso serían solamente 2 cajones, ¿verdad? Y lo que es esta línea punteada, que es lo que es la tapa, esta parte, pues yo la consideraría a la medida final o a la medida cerrada, que sería de 25 por 55, 8 piezas, y de 25 por 60, 2 piezas, que serían estas de acá. Entonces, así es como lo manejaríamos. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, si yo armase la lista de piezas de cajones, tendría que ocuparía 16 piezas de 1.5 por 20 por 40 centímetros y ocuparía 8 piezas de 1.5 por 20 por 49.5, otras 8 piezas de 1.5 por 20 por 49.5 y 8 piezas de 0.6 por 52.5 por 40 para los 8 cajones, y para los otros 2 cajones van a ser en total serían 4 piezas de 1.5 por 20 por 40, es decir, los costados. Los frentes y testeros van a ser 2 y 2 de 1.5 por 20 por, en este caso teníamos 57,5 menos los 3 que es por el descuento del grosor, 54.5. Serían las medidas, ¿verdad? Y el fondo de cajón serían 2 de 0.6 por 57.5 por 40 centímetros. Y en total de tapas tendríamos 8 tapas de 1.5 por 25 por 55 y 2 tapas de 1.5 por 25 por 60 centímetros, que serían las tapas frontales. Entonces, todas esas piezas las necesito yo para poder fabricar los cajones. ¿Qué seguiría de aquí? Pues hacer un cubicado, una cuantificación de cuánto material voy a ocupar. En este caso, podemos hacerlo a mano, es decir, nosotros visualizar una hoja de laminado, una hoja de MDF de triple A, ir haciendo la agrupación de piezas a manera de optimizar la mayor cantidad de material posible. Sin embargo, en la actualidad tenemos la ventaja de tener a la mano lo que es los optimizadores. Entonces, ahorita utilizaremos el CUT Optimizer, que es el más tradicional de ocupar, y con ello podremos tener mejor resultado en cuanto a la optimización. Para las partes que son madera, que son muy poquitos, ahorita les explicaré la fórmula para cubicar y saber cuánto nos puede llegar a costar esa madera, ¿verdad? Entonces, vamos a ello. Muy bien amigos, aquí estamos ya en el optimizador. Vamos a empezar a vaciar la información. Todo el listado de piezas que ya vimos hace un momento los vamos a vaciar. Aquí nos pide primero la longitud, la anchura y el número de piezas. No nos pide el grosor, pero sí nos da una opción ahí donde dice material, de poder ahora sí que separar materiales en dado caso que sean diferentes. Por ejemplo, aquí estoy cargando el MDF de 3 para diferenciarlo de los demás, y ahorita crearé la de MDF de 15 para poder diferenciarla de las otras más, ¿verdad? Voy agrupando todas las piezas. Hay que checar exhaustivamente que estemos colocando bien la longitud, el ancho y el largo. Aquí ya cargué la MDF de 15, me equivoqué, puse de 12, pero bueno, no pasa nada. En este caso no nos perjudica, y sigo adjudicando todas las medidas. Este es uno de los programas más amigables y fáciles de aplicar, dado que uno le puede poner datos muy variados y que nos pueda optimizar en cuestión de tiempo. Es una versión gratuita, la versión gratuita tiene solamente ciertas capacidad por semana de optimizaciones, pero bueno, para el uso cotidiano que le damos nosotros creo que está muy bien. Tenemos en las últimas esos iconos, esa flechita azul, esa flechita verde, esa tachita. La tachita es para eliminar, la flecha verde es para desactivar momentáneamente alguna pieza, y la flechita azul es para la orientación de la veta o del grano. Si el material tiene veta, pues yo busco en qué dirección la quiero, y si no, la puedo eliminar. En este caso, ahorita que termine de agrupar, voy a hacer el cambio de grano, el cambio de veta. En este caso aquí está en horizontal, ahorita la voy a cambiar a vertical, y luego se pongo en como asterisco para que me lo optimice en todas las direcciones en donde pueda optimizar de mejor manera. Es la ventaja de trabajar con MDF, que podemos cortar en diferentes direcciones sin afectar.
Aquí en hojas de inventario pongo las hojas que yo considero necesarias. En este caso yo invento 3, una y una para ver más o menos. En un hipotético caso que no se dé, pues tengo que irlas aumentando o disminuyendo. Coloco también que este material se puede manejar en diferentes direcciones. Empieza a cargar y empieza a hacer un dibujito, un diagrama. Abajo está un listado de un algoritmo de cómo ir cortando pieza por pieza, pero bueno, más gráfico para nosotros creo son las imágenes. Ahí es donde podemos ir viendo. Dejemos de dejar que cargue hasta el 100% porque al 100% es la optimización más real o la optimización idónea para trabajar. Entonces nos esperamos que dé al 100 y una vez que dé el 100 pues vamos a checar cuántas hojas nos dice. Mero abajo viene una relación o solamente con las imágenes. Por ejemplo, 1, 2, 3 hojas de 15, una de 6 y una de 3. Entonces ocuparíamos eso. Bien, para hacer el proceso de lo de la madera vamos a hacer algo que nosotros le llamamos cubicado. El cubicado consiste en hacer una fórmula para obtener los pie tablón, que los pie tablón es la unidad de medida de la madera. Esta está compuesta por grueso, por ancho, por largo, entre 12, todo esto en unidades americanas, pulgadas, pulgadas y pies. Entonces, para yo poder hacer la operación o obtener cuánta madera necesito en cuanto a cantidad y a costo, necesito convertir mis piezas de madera, que son las que están marcadas de este lado, a pie tablón para obtener. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es conversiones. Entonces, para hacer las conversiones, necesito ir definiendo mis piezas. Entonces, yo ocupaba esto para el zoclo. Luego ocupaba para el marco. Y para los refuerzos del mueble. Entonces lo que tengo que hacer es convertir estas unidades a pulgadas, estas a pulgadas y estas a pies. Para una recomendación es que siempre hay que tratar de convertir en números cerrados las unidades para tener, primero pues obviamente números cerrados y manejar más simple, y también tener una numerología que tenga un pequeño excedente, que eso lo podemos considerar como factores de riesgo o desperdicio. Entonces para todas las piezas que sean 2 centímetros vamos a manejar que es 1 pulgada. Para las piezas de 9 centímetros vamos a manejar que son 4 pulgadas. Para las de 5 manejaremos que son 2 pulgadas, ¿verdad? Entonces eso nos daría que haciendo esas conversiones yo obtendría dos piezas de 1 por 4 por, ¿verdad? Acá tendría 4 piezas de 1 por 4 por. Acá abajo tendría 2 piezas de 1 por 2 por. Acá tendría 2 piezas de 1 por 2 por. Y aquí tendría 2 piezas de 1 por 2 por. Y haríamos las conversiones de los largos, que son las más complicadas. Los largos tendríamos que sacar la siguiente fórmula. Acuérdense, una pulgada es igual a 2.54 centímetros y un pie es igual a 30.48 centímetros. En el caso para hacer la última unidad, podemos hacer una regla de 3 simple. Si un pie es igual a 30.48, 160, ¿cuántos pies serían? Entonces se multiplica este por este y se divide entre este. Como este valor es 1, será constante, entonces la fórmula consiste en el número que yo busco entre 30.48. Entonces, para obtener esto sería 160 entre 30.48, 32 y así sucesivamente, con la finalidad de obtener los valores exactos y a la vez redondearlos. Es decir, si en un hipotético caso nos diera 1.7, hay que redondearlo a 2 para tener ese margen de desperdicio que les comentaba. Entonces, vamos a hacer aquí ahorita la secuencia. En este caso serían, aquí manejaríamos 5.5 pies, aquí manejaríamos 1.2 pies, aquí manejaríamos 4.2 pies, aquí manejaríamos 2 pies y aquí manejaríamos 9.5 pies. Entonces, todo esto multiplicamos, dividimos entre 12 y vamos a ir obteniendo resultados para ir sacando cuánta cantidad de pie tablón tenemos, ¿verdad? Muy bien, haciendo las operaciones, grueso por ancho por largo entre 12, me da esto, 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 pero siempre acuérdense, la fórmula solo es para una pieza. Después tendría que multiplicar por la cantidad de piezas, por eso multiplico aquí por 2, por 4, por 2, por 2, por 2. Tengo los valores, los sumo en el caso que todo fuera del mismo tipo de madera y para este proyecto me da 10.5 pie tablón. Entonces, haciendo un recuento entre el optimizador y el cubicado de material, ocuparía lo siguiente. Entonces, agruparía de la siguiente manera: cantidad, unidad, producto, precio unitario y total. Entonces, en cantidad ocuparía 10.5 pie tablón de madera de pino. En este caso, en mi zona, el pino que nosotros manejamos cuesta 48 el pie tablón. Entonces, esto se multiplica por esto y nos da un total.
En lo otro que sacamos en el optimizador obtuvimos 3 hojas de MDF de 15 milímetros que cuesta 395. Obtuvimos una hoja de MDF de 6 milímetros, que en este caso cuesta 290, y una hoja de MDF de 3 milímetros que cuesta 170. Pasamos los datos directos en el caso de los que sean directos, y en los que no, pues obviamente hay que multiplicar el valor que nos da. Entonces multiplicaríamos la cantidad por el precio unitario, tendríamos los valores, sumamos, y de material de madera y MDF ocupamos 2.149 de inversión. Evidentemente de aquí pues se pueden acumular los demás materiales como el pegamento, los tornillos, clavos, resistol, resanador, herrajes como las correderas, jaladeras, la cantidad de pintura que en este caso que va a ser blanca. Entonces de ahí iríamos obteniendo los demás valores y los sumando, y también siempre colocar la cantidad de mano de obra, que esa va a ser representada en días o jornadas de trabajo, y también lo que le vamos a llamar la utilidad, que va a ser un porcentaje de todo lo demás en sumado, que es la ganancia como tal de empresa. Luego platicaremos luego haremos un video acerca de presupuestos, pues para tener mejor entendimiento de ello. Pero bueno, a partir de aquí ya tenemos toda la información. Tenemos un plano, un listado de piezas, una cuantificación, y como plus tenemos en el optimizador un gráfico de cómo iremos cortando. Entonces a partir de aquí empiezan los trabajos de carpintería.